Hola, buenas. Perdona, he recibido una notificación en el móvil pidiéndome los datos bancarios. ¿Eso es seguro? ¡Oh! Por supuesto, es solamente para verificar tu cuenta y protegerte. Más seguridad para ti. Hombre, pero me lo hace de un teléfono que no reconozco. Bueno, porque es un servicio discreto y exclusivo, por eso suena diferente. Lo que suena es un poco raro. No, confía. Todo va a ir como la seda. Bueno, para mí. Que no te hagan la del mapache. Consumidores Irache. Bueno, de un tiempo a esta parte siempre hemos conocido las típicas estafas relacionadas pues, con robos de carteras o de dinero o de productos. De un tiempo a esta parte se han venido produciendo lo que se llaman las estafas bancarias. Básicamente lo que tratan de conseguir es suplantar nuestra identidad para poder utilizarla y hacer operaciones en nuestro nombre, bien compras y bien retiradas de dinero y desfalcos en nuestras cuentas. Para reforzar la seguridad de nuestras cuentas bancarias podemos acudir a nuestra sucursal y solicitar que se realice lo que se denomina una segunda autenticación. ¿Qué significa? Que sea necesario introducir hasta en 2 ocasiones diferentes claves para poder acceder a nuestras cuentas. Esta medida añadida de seguridad lo que hace es que los ciberdelincuentes piensen día a día y vayan cambiando sus métodos y mejorándolos para conseguir esta suplantación. En algunas ocasiones entran en nuestro teléfono móvil de forma remota o nos lo roban para poder utilizarlo y poder hacer las diferentes operaciones. Y en otras ocasiones lo hacen a través del envío de SMS o de correos electrónicos que hacen que seamos nosotros mismos, a través del engaño, los que facilitemos este tipo de información y lo puedan utilizar para realizar estas operaciones. Por estafas de este tipo, muchas personas, muchos consumidores se han visto con la cuenta desfalcada y han perdido miles de euros provocando auténticas tragedias. ¿Qué debo hacer? Fundamental contactar de la forma más rápida posible con nuestra entidad financiera para comunicar que se ha producido el desfalco y que sean ellos los que actúen en consecuencia. La Ley de Servicios de Pago establece que únicamente el banco se hará cargo de reponer estas cantidades que nos han sido desfalcadas si el consumidor lo ha comunicado de forma fehaciente y rápida en el momento en el que ha conocido que se han producido las operaciones. Muy importante es, en el momento en el que tenemos conocimiento de que se han producido las operaciones, acudir a la policía a interponer la correspondiente denuncia. ¿Qué consejos tenemos? No facilitar nuestras contraseñas ni nuestros números de cuenta a través del teléfono ni a través del correo electrónico. El banco nunca nos pedirá estos datos a través de estos medios. Debemos cambiar las contraseñas para poder entrar en nuestras cuentas de forma habitual o de forma asidua y podemos hacer de forma periódica comprobaciones de nuestros movimientos en las cuentas para comprobar si se han producido algunos extraños. Cuando el banco nos realiza cualquier comunicación es importante comprobar que verdaderamente se trata de nuestro banco el que nos la está haciendo y que no lo están suplantando. A la hora de sacar dinero del cajero, comprobar que no hay nadie detrás ni nadie nos está observando el número secreto que tenemos que utilizar. Y una vez, de vez en cuando, es importante revisar los cargos que nos van produciendo en la tarjeta por si hay algunos cargos diferentes. Utilizar tarjetas prepago para hacer compras en Internet con una cantidad concreta y que no puedan excederse de esa cantidad y comprobar que las compras se realizan a empresas que son fiables y que conocemos de su existencia. Revisa frecuentemente tus cuentas bancarias. Si te han estafado, contacta de inmediato con tu banco. Ante la mínima duda, nunca facilites tus datos bancarios.